¿Qué tal? ¿Cómo está la gente de Mi Crónica Sabatina? Estamos hoy contentos, felices. Visita a los estudios de Mi Crónica Sabatina el gran artista de obras de teatro, el gran actor William Morón. William, buenos días. Mucho gusto, buenos días. Gracias por Un la placer invitación. tenerte acá en Mi Crónica Sabatina, William. No, el placer es para mí, de que me hayas tenido en cuenta para esta Claro, crónica. Mi Crónica Sabatina se caracteriza por buscar valores que mucha gente no le ha dado el valor que merecen. Ahí está la esencia de Mi Crónica Sabatina. Por eso te vimos en la iglesia en una oportunidad y te dijimos, por favor, William, regálanos el teléfono que te vamos a hacer una entrevista. Y lo que se promete se cumple. Claro, Gracias. Y estamos aquí para... Comenzamos, William, hablando de tu vida y obra. Un homenaje en vida, como se debe. Esos son los que hacen Mi Crónica Sabatina. Entonces, William, yo quiero que usted comience a decirnos dónde nació, quiénes fueron sus padres, en qué año nació. Háblenos de su infancia, por favor. Bueno, nací en ese entonces el corregimiento de Urumita, Guajira. Sí, en ese entonces era todavía corregimiento. Era corregimiento de Urumita, Guajira, y mis papás eran Manuel Antonio Muelles Jinete, de Urumita, y mi papá Carlos II Morón de La Paz. De La Paz. De La Su Paz. papá era de los Morón de La Paz. De la Morón de La Paz, de la Moronera. De la Moronera. Como me dijo Gabriel García Márquez, de la Moronera, de los Morones de La Paz. Correcto, muy bien. ¿En qué año nació? Nací el 4 de octubre de 1949, el día de San Francisco de Asís. Casualidad, la fiesta de La Paz. Fiesta de La Paz. La tierra de su papá. No, por eso me gusta, no soy adicto a la guerra, mira, me gusta La Paz. Claro, magnífico. Comencé a hacer teatro por allá como en el año... Espérate un momentico, William, cuando tú naciste, permaneciste durante 9 años en Urumita, ¿cierto? En Urumita, sí. Y decides, no sé, por vía de tu tía, no sé, cuéntanos esa parte, cómo se viene William, decide venirse de Urumita a radicarse a Valledupar, a la capital del Cesar. Bueno, resulta de que a mí me crió una hermana de mi papá, Ok. que vivía en Urumita, Guajira. Y entonces, ¿Cómo llamaban ella? Luisa Morón, Luisa Canales. Morón. Ok. ¿No? Ella vivía en Urumita, y entonces ella desde muy pequeño, de un año joven, ya me empezaban a llevar a la casa de ella. Claro, por el vínculo de que tenía ella con mi papá, la hermandad de mi papá. Claro, era sobrino de ella. Yo era sobrino de ella. Entonces, una hija de ella me dijo, ¿por qué no nos quedamos con William? Y lo educamos. Y bueno, entonces ahí entré yo a... Por eso deciden mudarse para Valledupar. Entonces ella se vino para Valledupar, una mujer trabajadora. Luisa Morón era una mujer trabajadora, emprendedora y todo eso. Me vine para Valledupar y acá crecí, me terminé de criar y estudié acá. ¿Estudió primero, fue en cuál colegio? ¿En la primaria? La primaria, pues comencé con lo que le decían anteriormente la escuela pública. Correcto. Y después entonces... Llegó al Sagrado Corazón de Jesús. Llegué a estudiar en el Sagrado Corazón de Jesús, donde tuve muchas relaciones con la gente. Con la pesada de Valledupar. Entonces, ahí comenzó la cosa. Te voy a comentar un asunto. Cuando a mí me fueron a matricular en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, anteriormente había como la discriminación del hijo natural y del hijo de... Entonces yo me fui, la mamá mía de crianza... Los hijos del matrimonio y los naturales. Los naturales. Entonces me dijeron de que yo no podía, que tenía que ponerme el apellido de mi mamá porque yo no era hijo del matrimonio. Era hijo natural. Entonces ella dijo,
o me lo matricula con el apellido Morón o no lo matriculo acá en este colegio. Entonces, ¿eso fue en el Sagrado? En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Quedaba en toda la calle del Cesar, diagonal al Teatro Cesar. Del profesor Molina. Del Molina Sánchez y el profesor Pedro Morales. Claro. El que decían el cachaco. Sí, señor. Entonces, William, ahí terminaste la primaria. Ahí terminé la primaria y me inicié en el bachillerato, pero no lo terminé. Correcto. Comencé a hacer el segundo de bachillerato, pero no lo terminé porque hubo crisis, ¿no? Sí, señor. Hubo crisis, entonces, pero ya a mí ya el bicho... ¿Perteneciste a un coro? En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús pertenecía a un coro que dirigía el profesor El Cachaco. Pedro Morales. Entonces, yo pertenecía al coro del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ahí se te prendió como la chispita, la chispita ya artística. Cuando dejé de estudiar, ¿no? Y entonces, para allá como en los años de 1970, yo me conocí con el profesor Dagoberto Fuentes Zuleta y un sacerdote llamarse Virgilio Fernández, ¿no? Español. Correcto. Entonces ellos, Dagoberto Fuentes Zuleta trabajaba en la extensión cultural, en la Secretaría de Educación y ¿del municipio o del departamento? Del departamento. Funcionaba el departamento donde está hoy. ¿Quién sería el gobernador en esa época? No me acuerdo quién era. No hay problema. Entonces, pero era el profesor Dagoberto Fuentes Zuleta, era coordinador de la extensión cultural en la Secretaría de Educación. Entonces él quiso fundar un coro y buscó a personas que le gustara la música y que el canto. Y entonces yo oí el rum rum, el bololó que estaban haciendo un coro y yo me fui hasta allá. ¿Te sonó? Me sonó. Y entonces, bueno, el coro estaba, había integrantes de la alta y de la media y del popular, mejor dicho. De todas las clases. Todas las clases de sociales, estratos sociales. Estratos sociales. Entonces, perdón. Entonces vino ahí y comenzamos a hacer coro. El coro no funcionó. No funcionó el coro y entonces como el coro no funcionó, dijo el profesor Adalberto Fuentes Zuleta, bueno, entonces vamos a hacer un grupo de teatro. Fue el primer grupo de teatro que yo comencé. Ahí fue tu inicio. Mi inicio en el teatro. En el campo de la actuación. En el campo de la actuación. Pero entonces no era un grupo que no contábamos con las técnicas teatrales como era la expresión corporal, la expresión vocal, la expresión oral, no existía nada. Era como empírico. Era como empírico y era como estereotipado. Póngase allá, haga así, hable así, hable así. Entonces ahí comencé yo con un grupo de teatro, el primer grupo de teatro que hubo pertenecía a la Secretaría de Educación de acá. Estaba la Casa de la Cultura, estaban en construcción. Estaban en construcción. En construcción. Entonces dijo, vamos a hacer un grupo de teatro y le vamos a poner el nombre Luis Vargas Tejada, haciendo mención del escritor, claro, de Luis Vargas Tejada. Bueno, entonces comenzamos ahí en el año de 1971, cuando inauguraron la Casa de la Cultura, que fue el primer director de la Casa de la Cultura, Álvaro Castro Socarrás. ¿No? Correcto. Álvaro Castro Socarrás. Entonces, yo vi en la inauguración de la Casa de la Cultura que presentaron el primer grupo de teatro que hubo en Codazzi, que se llamaba, dirigido por Rafael Gámez Fragoso, que le dicen el Mono Candela. No, yo vi la obra que inauguraron en la sala de Rafael Valle Mesa, en la sala de teatro. A mí me impresionó y yo esto es lo mío. Esto es lo mío. Por aquí. Por aquí. Por este camino es que me voy a... Me gusta esto. Me gusta esto.
Entonces yo duré un tiempo en el Luis Vargas Tejada, porque no se pudo presentar muchas obras por muchos inconvenientes que se presentaron. Entonces me metí al grupo de teatro de la Casa de la Cultura. De Valledupar. De Valledupar. Okay. Bajo la dirección de Rafael Gámez Fragoso, que era de Coazi, que él venía del Fernández Baena, de allá de Cartagena, donde había estudiado arte dramático. Entonces ya ahí en el grupo de teatro de la Casa de la Cultura, ya sí comencé a ver lo que era lo académico, la expresión corporal, la expresión oral, la expresión, lo gestual, todo eso, porque ya era un profesor que ya estaba conocedores del tema, de la técnica teatral. Entonces ya ahí me inicié en el grupo de teatro, que también era un grupo de teatro donde era compuesto por muchachos de la alta y de la media, como decía, la clase alta y clase media. Clase media y la clase popular. Entonces ya ahí me inicié. Y ya montamos varias obras y varias obras. De ahí yo me continué en la Casa de la Cultura. En 1975 yo estaba ya tenía más o menos ya había cogido un poco de cancha, ya tenía conocimientos de tema, técnica y todo eso. Me fui a Urumita, a tu tierra, a mi tierra, patria chica, porque yo no dejaba de ir a Urumita a darme cuenta de tu mamá. Entonces allá en un velorio me dice un muchacho de la vocacional, perdón, tome agüita, me dice, hombre William, nosotros, ya yo comenzaba ya a extenderse, ya que la gente tenía conocimiento. De que usted era como actor ya, usted estaba trabajando como en obras de teatro. ¿Por qué no montamos por qué no nos dirige como una poesía? ¿Por qué no nos dirige como una poesía dramatizada? Y digo, no, ¿qué van a hacer? Porque lo hacen un grupo de teatro y yo lo dirijo. Entonces yo me iba los sábados para Urumita a ensayar a los muchachos. Y allá fue donde yo escribí mi primera obra de teatro, que la titulé Madre 75, con los integrantes. La primera obra que yo escribí, que la monté con los alumnos de la vocacional de Urumita. Ahí fue esa fue la primera. La primera obra de teatro. Ahí usted dijo, caramba, si yo puedo hacer. Bueno, entonces, William, llega una parte de ahí, no sé si ahí comenzó o cuándo, que tú compartes como las dos cosas, que haces obras de teatro con un grupo de personas y llega un momento en que tú decides hacer monólogos. O sea, tú solo. Yo ya había aprendido, ya tenía conocimiento de los géneros del teatro, lo que era la comedia, la tragedia, los monólogos, ya yo tenía más o menos los conocimientos. Pero entonces los monólogos a mí me nacen de personajes de la vida real. Claro, personajes de la vida real, tú te basabas en ellos, te inspirabas en ellos. Me inspiraba en ellos. La trama. La trama. Yo continué en el grupo de teatro de la Casa de la Cultura. Ya en 1976 ya hubo una crisis de dirección de directores en la Casa de la Cultura y ya no. En el 76 vienen y hacen el grupo Homo Sapis, que funcionó en el Cañaguate, que era conformado por Ricardo Palmera,
profesionales de acá, Sí. Medina, todos unos profesionales, Rosario Díaz, Arisa. Ricardo Palmera y Simón Trinidad. Espérate que vamos a llegar. Bueno, entonces ya llegamos, yo me meto al grupo OM, Lolita Costa, Lolita Costa de Villarruel, ya estaban, ellos pertenecían al grupo. Yo me metí al grupo de teatro, a OM Sapi, porque ya yo tenía la inquietud cultural. Entonces, Ricardo Palmera, Simón Trinidad, sí, señor. Dice, vamos a hacer un grupo de teatro. El segundo grupo de teatro que se llamó El Candil. El Candil. El Candil. ¿Por qué le pusimos El Candil? Porque en esa época había la crisis de energía eléctrica y ensayábamos con unas velas. Con velas. Entonces dijo el director de teatro, que era Jaime Peroso, hermano de Enrique Peroso, uno que fue director de Coldeporte. Dijo, este grupo se va a llamar El Candil. El Candil. En honor a la vela, al mechón. Bueno, entonces de ahí yo comencé, me dijeron, ya tenían conocimiento de que yo era una persona de teatro, entonces yo empecé a buscar entre los amigos quienes querían entrar al grupo de teatro. Ahí conformamos otro grupo de teatro que era conformado por la clase élite y la clase media y popular. Todo eso. Entonces, en 1977, 78, el grupo de teatro El Candil tuvo muchas presentaciones en los municipios y en los corregimientos de acá de Valledupar, del Cesar. Se pusieron como de moda. Sí, exacto. En todos los colegios, en todas partes. Pero era un grupo de teatro donde se montaban obras de teatro de vanguardia. Ya sabes por dónde viene la corriente. Claro. Simón. Ya montábamos los papeles del infierno, que era la maestra, la autopsia y el entierro. No, ahí también entonces ya ahí comenzamos. Y entonces cuando el grupo de teatro Candil, la Casa de la Cultura estaba ¿cómo se llama? En crisis, ¿no? Entonces me llaman a mí para que me integre al grupo de teatro. Para que hicieras parte de ese grupo. Porque había llegado un director de allá, de Bogotá, llamarse Camilo Hoyos. Entonces él dijo, no, aquí el que puede dirigir, es William Morón. Claro, pero yo había ya pasado por una etapa de académica, porque en la Casa de la Cultura tuvimos muy buenos directores de teatro que nos enseñaron la historia y la técnica teatral. Ya habíamos pasado por muchos, tuvimos directores antioqueños de la Universidad de Antioquia, recibieron mucha academia. Tuvimos argentinos, tuvimos chilenos. Mejor dicho, tú te puliste ahí. Con la expresión en todo el sentido de la palabra. La palabra, en todo lo que es la actuación. La técnica académica. Entonces, bueno, ya empezamos nosotros ya tenía un conocimiento porque ya habíamos pasado por el socio director. Entonces hubo una crisis en la Casa de la Cultura y me dijeron, no, hay que llamaron al que vino el director de teatro, aquel que le puede dar informaciones sobre quiénes pueden integrar al grupo de teatro, la Casa de la Cultura, es William Morón. Entonces volví yo a la Casa de la Cultura. Ya se había desintegrado el grupo El Candil, ya se había desintegrado después de haber tenido una trayectoria larguísima en presentaciones. Correcto. ¿No? Ahí también aprendí yo mucho porque ya
eran unos directores de la Universidad Nacional de Colombia que venían están muy bien preparados. Sí, ya, entonces, bueno. Entonces yo ahí en 1900 ya me integro también al grupo de teatro de la Casa de la Cultura bajo la dirección de Camilo Hoyos. Ajá, ¿y cuándo comienzas entonces tú a trabajar con los monólogos? ¿En qué año fue eso? ¿En los 80? Eso fue como en los 80, 70. Eso salió de una rumba que teníamos. Nosotros veníamos, estaba recién hecha la tarima Alfonso, la plaza. Tarima Plaza Alfonso López. Ahí nos reunimos unos muchachos de la bohemia y empezaron unos a echar una poesía, echar chistes y todo eso. Entonces a mí se me ocurrió, y ustedes saben cómo una señora que habla por teléfono con una hija que está estudiando en Bogotá. Echa ahí, una noche de bohemia salió la llamada telefónica. Todo el mundo se quedó, mire, Morón, pero porque aquí ya la rezandera, o el otro monólogo que tengo yo. Sí. Yo ya la rezandera, ya la había percibido, ya la había oído de mi mamá, porque mi mamá era la rezandera del pueblo. De Urumita. De Urumita. Mi mamá biológica, no la de crianza. Correcto. Ella estaba rezando el rosario, ella era la rezandera del pueblo, y a ella le mandaban a rezar el rosario y levantaba las tumbas y ponía las tumbas y todo eso. Las 9 de noche. Las 9 de noche y ella rezaba en las tumbas. Entonces yo tenía ya la inquietud de la literatura, metiéndome en la literatura, sobre todo Álvaro Cepeda Zamudio, Salvador Allende. Ya yo la inquietud mía de... Tú leías bastante. Leía, exactamente. Aparte de comprar mi libro de técnica de teatro de Stanislavski, de Grotowski. Mejor dicho, tú prácticamente te educaste tú mismo, leyendo. Entonces, un autodidacta. Entonces yo dije, caramba, esto es un personaje que la puede llevar yo. Porque mi mamá, tú sabes que en los pueblos habían las cercas de palitos. No me acuerdo, en la Junta había. Sí, bastante. Entonces mi mamá estaba rezando el rosario y estaba rezando. Y yo, adiós Manuela, adiós hija, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué más de nuevo? ¿Qué ha hecho? No, bien. ¿El enfermo cómo sigue? Ven, vayan ahí ante las señoras de Metil Fragoso que me mande la carne que le voy a pagar después. Yo había estudiado ya lo que era el personaje, la creación de un personaje de Stanislavski y de Mikhail Chekhov, ¿no? Sí. Yo no había estudiado y entonces cuando La rezandera. La rezandera. Ese fue el primero. La rezandera, sí. Y el velorio, porque yo iba a Urumita y entonces acompañaba a mi mamá a los velorios, y entonces yo veía que los velorios, que eso era, entonces ya también en la técnica, en la academia que había aprendido del teatro, ya había estudiado mucho la creación del personaje, y yo música, unos personajes. Los tengo aquí, tengo aquí, ya me los dieron, y aquí los tengo, entonces los voy a coger como un diamante en bruto que tengo es que pulirlo. Claro. El cual eso lo te dedicaste a eso. Entonces yo los adapté a mi estilo. A tu estilo. Entonces, y te dio muy buenos resultados. Porque todo el mundo te aplaudía. Y claro, pero entonces yo dije, no voy
a perder la esencia de esta región, el vallenato. Voy a hacer los monólogos sobre la lexicología vallenata. Entonces, que eso fue lo que le impresionó a la comadre Consuelo, a la mujer de alcance. Le dijo, compadre William, no le vaya a cambiar su estilo a los monólogos, porque entre unos años más adelante esta juventud no va a saber cuál era la expresión oral y cuál era la tradición. William, y en línea con lo que estás hablando, a raíz de eso, tú dijiste, si hay unas obras, unas canciones vallenatas que tienen muchas cosas que contar, y salió una canción del maestro Rafael Escalona que se llama La Pastillalera y cuyo personaje principal es mi tío Luis Manuel Hinojosa Sierra, hermano de mi mamá. Cuéntanos de eso, William. Bueno, ¿cómo nació La Pastillalera? La Pastillalera nació pues que caramba, a mí me invitaron ya la gente, el rum rum de William Morón, con el del teatro de los monólogos costumbristas y todo claro. Eso ya se conoce. Me invitaron a antes de La Pastillalera monté La Custodia de Vadillo, que también del maestro Escalona. Del maestro Escalona, que eso me costó a mí una enemistad con la curia. Siendo yo católico, eso me costó una enemistad con la curia. En ese entonces había el padre Pachito, que se acuerdan. Entonces yo monté La Custodia de Vadillo y entonces el padre Pachito dijo que cómo era posible que yo estaba burlando y levantando una calumnia a la iglesia. Esa fue la custodia, que la estrené allá en Vadillo, en el atrio de la iglesia. Claro, porque eso es basado en el pueblo de Vadillo. Bueno, la gente le gustó. Hubo los patriarcas y el matriarcado que estaban observando la obra de teatro que yo había montado. Lloró emocionado. Entonces, bueno, ya La Pastillalera, dije yo, caramba, otra obra que encaja porque ya yo tenía más o menos conocimiento de lo socioeconómico, socioreligioso, sociopolítico. Y dice, esta es una denuncia a La Pastillalera, aquí va la justicia, porque el juez no hizo nada por el rato que hicieron con Simón. Aquí está otra denuncia. Montate esa obra. Entonces también fue un éxito. Entonces me empecé a hablar con las personas de allá de Pastillal. Yo viajé a Pastillal, lo mismo que cuando hice con La Custodia de Vadillo, que viajé a Vadillo y averigüé toda la historia. Con Gregorio Díaz, ¿No se encontró allá de casualidad con Víctor Julio Hinojosa? No. Ese es hermano de Luis Manuel. Sí, cuando Luis Manuel, cuando fui a investigar la Pastillalera, sí me sirvió de puente Elina Molina de Cárdenas. Claro. Y yo averigüé mucho con el papá de Elina sobre La Pastillalera y todas esas cuestiones. Muy bien. Entonces yo vine y monté La Pastillalera. Perdón. En el 80 ya en el 80, ya en el 79, nombra a Alfonso Cotes Querús de director de la Casa de la Cultura. Entonces viene el director de la Casa de la Cultura, Alfonso Cotes Querús, dice, bueno, Camilo Hoyo se iba para Bogotá y se iba a ir para México a hacer un posgrado o no sé, para el exterior. Entonces dijo, entonces nos vamos a quedar nosotros aquí sin director de teatro, ¿cómo hacemos, Camilo? Pero como usted conoce gente allá en Bogotá, en las universidades, para que nos manden a uno. Entonces Camilo Hoyo dijo, no tienen necesidad de traer a uno. Entonces, aquí está el hombre. Aquí está William Morón. Dijo, ¿cómo así? Sí. Poncho Cotes ya era del combo de Rafael Escalona y de Andrés Becerra Morón. Y yo, William Morón me suena. Yo trabajaba en el Poder Judicial de Citador.
Cita de oro. Que le llaman escribiente. El escribiente en el juzgado. Entonces me mandaron a llamar, entonces de ahí, en el 80 ya me posesioné. Y ya ahí fue cuando yo comencé a trabajar sobre la custodia de Vadillo y sobre cuando vienen los monólogos, que ya los monólogos yo los había presentado en varias reuniones, varias tertulias con Rita Fernández, con Álvaro Martínez, con un combo de bohemios, ya con Imelda Daza, que hubo varias personas. Entonces ya decía, pero bueno, ¿por qué no montan los monólogos? ¿Por qué no hace? Yo lo presentaba, pero en reuniones. ¿Por qué no hace? En el 80, está la Casa de la Cultura, hace la Semana Cultural. Y ya hizo una reunión, Alfonso Cotesquero hizo. Bueno, ya tenía el montaje de la custodia de Vadillo, entonces me dice, bueno, ya la exposición está lista, Rita Fernández tiene ya el marco musical para la Semana Cultural y de teatro que voy a presentar los monólogos. ¿Los monólogos? Sí, voy a presentar los monólogos. Entonces, el primer monólogo que yo presenté, sí, ¿cuál fue? El velorio. El velorio. ¿Cuántos monólogos tienes tú? Tengo el velorio, la llamada telefónica, la rezandera, que hacerlo a más. Porque después hice otro monólogo que se llama Qué suerte la mía, de esa señora que echa la suerte, ajá, que dicen el número de la que va a salir, en la lotería. Y te vas a ganar la lotería, pero no se la ganan ellas. Nunca se la ganan. Y entonces, si así fuera, tú eras millonario. Entonces yo hice Qué suerte la mía. Entonces, que también era una crítica a esa señora. A esa embustera. Sí, y entonces yo dije, voy a presentar el monólogo. El cual, cuando dije, me dijeron, ¿qué quieres, William? Yo el vestuario. Yo quiero que me hagan una buena publicidad. Entonces pusieron un pasacalle en todas las 5 esquinas. Pusieron otro en lo que es el Café La Bolsa, el antiguo Café La Bolsa, y pusieron otro a la entrada de la monólogo de Villa. Todo el mundo. Porque ahí se fue usted cogiendo categoría, cuando ascendiendo. El día que yo me iba a presentar, había gente sentada en las ventanas de la Casa de la Cultura. Caramba, se llenó. Esto era full de gente, que esto era impresionante. Dije, ¿esto qué es? Entonces me hice la conciencia. ¿Ven lo que te estás metiendo? Y yo, sí, yo sé lo que me estoy metiendo. ¿Tú sabes ya la responsabilidad? Sí, ya la conozco, la responsabilidad que tengo. El público que tengo ahí. Ah, bueno. Entonces, y tú me voy a acompañar. Me dio la conciencia, yo te acompaño. Muy bien, William. Excelente. William, entonces... Entonces, mira, comencé con un monólogo. Entonces, la gente, eso fue un boom. Un boom. Entonces, ya la Casa de la Cultura, ya las obras de teatro ya se cotizaron. Se cotizaron y ya se dejó de presentar porque tuvimos un accidente con la pastilla Lera, que hubo un muerto, se murió Albita Castilla, y hubo un muerto del integrante que estaba de director Simón Martínez. Entonces nos fuimos y tuvimos un accidente en Chiriguaná, en Rincón Hondo, que se nos mataron. Ya ahí ya comenzó yo me desanimé mucho, pero continuaba todavía con el ánimo. Entonces, bueno, ya había un conocimiento a nivel nacional. Porque yo, cuando venían los grupos de teatro acá a Valledupar, que venía el TPB, el Teatro Popular de Bogotá y todo eso, yo
A mí me podían decir lambón, la mecha y todo eso, pero yo no me la apartaba a los actores y yo les servía de guías a ellos y yo aprendía mucho de ellos y ellos me mandaban material. Entonces ya empezó a conocerme, ahí fue cuando entonces ya comencé a conocer a Fariniki, a Antonio Corrales, a Gustavo y conoce Garzón, a nada más y nada menos que al premio Nobel Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Bueno, William, qué belleza de entrevista, excelente. Vamos ahorita a grabar unas anécdotas, mi crónica sabatina tiene una sección de anécdotas. Esta historia bonita que nos acaba de contar William Morón es la vida y obra de William Morón, gran artista de talla regional, nacional y ya casi internacional. Gracias, William, por estar aquí en mi crónica sabatina. Gracias a ti por haberme tenido en cuenta.